y cómo va tomando forma para ir configurando una propuesta, una filosofía, pero también una acción de paz. Sí, el estar colaborando en la Comisión Nacional por la Cultura de Paz en México y en el Foro Global de Cultura de Paz, hemos tenido la posibilidad de estar muy cerca de grandes personajes cuya trayectoria ha estado inspirada o activando procesos de paz. Dentro de estas organizaciones está el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, presidido por Alicia Rodríguez, y justamente el estandarte universal de la Bandera de la Paz emerge tras la firma del Pacto Roerich. El pacto, Nicolás Roerich, quien fue un artista ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, observa que el símbolo que es hoy es parte de la bandera de la paz, esta unidad trina, aparece en muchas culturas, durante muchas civilizaciones. El símbolo más antiguo que tenemos grabado en piedra data más de 9.000 años, y siempre como un símbolo sagrado. Sí. Por lo tanto, lo propone que sea con ese símbolo que se genere el estandarte universal de la bandera de la paz, y se firma en la Casa Blanca en 1935 el Pacto Roerich, donde con este estandarte todos los espacios de los países firmantes, los espacios de arte, de ciencia, de educación y de cultura estarían resguardados con este estandarte en tiempos de paz y de guerra. Incluso espacios sagrados. Esos son espacios, son áreas que tenemos que revisar para ampliarlo a que todos los sitios arqueológicos, todos los sitios históricos y todas las reservas naturales protegidas, tanto públicas como privadas, entren en el pacto. Buenísimo. ¿Por qué? Porque la paz no únicamente es entre los hombres, la paz también es con la naturaleza. Sí, claro. De hecho, nosotros somos parte de la naturaleza, no podríamos existir sin la naturaleza. Sí. Y todas las áreas protegidas, que son muy pocas en relación a lo que consideramos que tendría que estar a nivel global, pero es un principio, también tendría que estar resguardadas por la bandera de la paz, porque hoy por hoy tenemos una tecnología de destrucción masiva muy poderosa, muy destructiva, y que si esto llega a estos espacios, pues prácticamente estamos pues con la posibilidad de la autodestrucción, no solamente del hombre, sino del planeta. Así es. Bueno, se dice fácil, pero realmente, siendo Alicia Rodríguez de España, viene a México y se desarrolla, como todos lo sabemos, en una trayectoria muy importante en la carrera de actriz. Pero al final del día tiene un llamado espiritual y se le permite, después de sus incursiones en Rusia, el representar el Comité Internacional de Cultura de Paz. Eso también es una paradoja que le toca a ella también representar, ¿no? Porque no es cualquier cosa que Rusia tenga distinción, aunque Nicolás Roerich muere de alguna manera en la India. Él nace en Rusia porque es un migrante hacia la India, pero luego el Estado ruso le da un reconocimiento, se genera el Comité Internacional por toda su labor, pero luego viene un personaje que no es ruso, que es español, que es naturalizada ya mexicana, Alicia, y le dan la representación del Comité Internacional, y ahí se ha quedado. Eso sí, también está interesante, ¿no? 35 años como presidenta, y ella se ha entregado la bandera a diferentes instituciones y a diferentes personajes alrededor del mundo que han hecho una labor a favor de la paz, y que ahora se suman a lo que el comité tiene un programa que se llama Juntos Construimos la Paz, sí, que es un programa que está dirigido originalmente a las escuelas, y que tiene como objetivo que cada uno de los alumnos pueda ser un mejor mediador de paz, y se le distingue con un pin puesto en el corazón, y en esa semana o ese día que le toca, él se convierte en el mediador de la paz en esa aula, en ese salón. ¿Y qué tiene que hacer él como mediador? Tiene que hacer que empiece el día primero
con 3 respiraciones profundas que nos permite pues estar libres de angustia y ansiedad que tienen que ver con el pasado y con el futuro y estar más en presente. Sí. Y después 1 minuto por escrito de agradecimiento. Así empezamos todos los días. Y después, cuando llega a haber alguna discusión o alguna diferencia entre los alumnos, él es el que modera, permite que se exprese, pero con pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas. Wow. Ese simple hecho, a medida que ya es natural en nosotros, aprendemos a ser mejores mediadores y más resilientes. Es una educación. Al final de cuentas es una educación. De los retos que plantea el estar experimentando una diferencia. Y desde ahí los niños, al aprender esta dinámica, después lo llevan a la casa. Cuando en la casa llega a haber violencia intrafamiliar entre los padres, los hermanos, etcétera, este niño, este joven que ya lo aprendió desde la escuela, sí, lo aplica también en la casa. Okay. Hemos hecho una revisión junto con Alicia de que en el tiempo de la pandemia y que los niños y los estudiantes han estado fuera de las aulas, de alguna manera como que se ha detenido el programa. Y este fin de semana estábamos conversando de cómo poderlo actualizar. Y justamente lo que teníamos como intención es de que los niños lo aprendieran en la escuela y lo llevaran a las casas. Ahorita que están en las casas, que lo apliquen en las casas. Entonces ya viene un comunicado del Comité Internacional de la Bandera de la Paz para que todas las organizaciones que se han sumado al programa empiecen a llevarlo desde esta dinámica, lo cual es importantísimo. Así es. Ari, eso va a estar incluido en el Pacto Bardaví. ¿Cómo ves todas estas iniciativas en la perspectiva para actualizar el Pacto Roerich y luego el esfuerzo que está realizando la Comisión a través de Norman? Pues me encanta la iniciativa. Bueno, pues ya les he comentado que soy angelóloga y exactamente comprendido en este trabajo con la divinidad, que cuando las personas están en el aquí y a la hora conectando con su energía divina, pues obviamente se conectan más a la ética, a los valores, a la armonía. Pero no hay ningún plano arcangélico, cósmico y sempiterno si esto no se aterriza en una acción que signifique toda esta bondad, toda esta belleza, toda esta armonía, ¿no, Norman? Es el inicio, es el programa más sencillo que nos llega a la Comisión, a la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, y que la Comisión Nacional de México se está replicando ya en otros países, principalmente de Latinoamérica. Sí. Pero el Comité de la Bandera de la Paz ya está presente en muchos otros países. Por lo tanto, la suma de todos estos conocimientos y por otro lado programas prácticos como es y que nos llegan otros en donde ya profundizamos mucho más en el tema de educación para la paz, justamente para llevarlo al sistema educativo. Si lo llevamos al sistema educativo, nos educamos para la paz. Si lo fomentamos institucionalmente, que es otra de las leyes que estamos impulsando en la Reforma Integral de Cultura de Paz, de que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, fomenten la cultura de paz al interior de las instituciones y al exterior. Entonces, si lo educamos y lo fomentamos, es mucho más factible que lo hagamos práctica colectiva. Sí. Si nos educamos en una cultura de violencia, constantemente estamos en conflicto en relación a lo que ha dictado una educación fundamentada en el hombre al centro del juego y en un pensamiento dicotómico de bien y el mal, a cuando ya le imponemos la tercera esfera, el bien y el mal serán solo las dos esferas, lo positivo o lo negativo, pero cuando ya le ponemos la tercera esfera, que es el juego de la vida, no solamente entre el bien y el mal, sino la armonía que permite que eso circule, porque siempre va a haber luz y oscuridad, y no podemos combatir la oscuridad con más oscuridad. La oscuridad se combate llevando luz. Claro. Y haciendo que entonces que sea un juego de aprendizaje. Y obviamente desde ahí empiezan a cambiar nuestros patrones, primero de pensamiento.
Sí, también observo que es un terreno súper fértil el que empiezan a trabajar con los niños, porque definitivamente en la prevención se puede como crear más que ya abordarlo en edades más adultas, ¿no? Entonces me parece espectacular. No, y además es algo que distingue el hecho de la propuesta. Hay una enorme cantidad de efectos cuando tú te enganchas en cómo ser coercitivo y castigar la violencia, y se ha demostrado que es mucho más importante sembrar la paz, generar propuestas educativas, porque al final los niños y las familias son el núcleo a través del cual se va a desarrollar todas estas posibilidades para generar cambios y transformaciones, pero no a través de la cárcel, a través de la violencia, a través de las policías, a través de más ejércitos, a través de más coerción. Todo eso viene de la cultura de violencia. Así es. Nosotros tenemos que observar que así hemos desarrollado nuestra cultura, y obviamente tiene que ver por nuestro pasado, porque el pasado es el que nos trae al presente de hoy. Sí, claro. Pero es desde el presente de hoy que proyectamos nuestro futuro. Y viene toda una revisión en cuanto a lo que tiene que ver la cultura de la violencia y toda la economía que va detrás de las guerras y de lo ilegal. Pero fíjate, las guerras y lo ilegal, porque las guerras tienen que ver con las fronteras. Sí. Esto es mío, esto es tuyo, esto lo puedes usar, esto no lo puedes usar. Los territorios. Que incluso pueden ser territorios intangibles, como la cultura. Por supuesto. Entonces, justamente el tema del cuarto foro global es paz en las fronteras. La primera frontera es la frontera de pensamiento. Y el pensamiento tiene que ver si estamos separados o si estamos unidos. Si lo seguimos jugando desde un juego de separación, ese es un juego donde viene la personalidad, viene el miedo, viene la confusión, viene el ego, y viene toda una serie de condiciones, de violencias, tanto culturales, ideológicas, que probablemente están arraigadas por cientos o por miles de años. Así es. Y entonces se dice fácil, pero es tan sencillo como un cambio de cosmovisión. Tan sencillo como un cambio de cosmovisión, y tan complejo lo que eso implica. El cambio de cosmovisión no quiere decir que vamos a destruir todo lo que hicimos, de ninguna manera. Lo que vamos a hacer es limpiar lo que ya hicimos. Exacto. Y después jugar el juego de unidad, unir y dar. Limpiar, unir y dar es una fórmula de unidad activa, que como consecuencia trae la paz. Ahora, si bien es cierto que estos alcances del pacto Nicolás Roerich son amplios, ¿cuál sería tu propuesta o los componentes para esta actualización del pacto que ahora se va a llamar Norman Bar David? Digamos, los ámbitos principales de una acción precisamente de un pacto de esta naturaleza. Es que este documento, bueno, primero va a salir del cuarto foro global de cultura de paz. Es una propuesta que hago de manera individual, pero obviamente no es algo que viene de mí, es algo que se ha tejido a partir, yo estoy solamente sintetizando todo ese... Un vocero de alguna manera. Soy un vocero de una síntesis, sí, de un pensamiento colectivo, sí, de personas muy comprometidas al tema de la paz, que nos hemos conocido en el camino y que de alguna manera sintetiza esfuerzos muy importantes que tendríamos que abordar desde lo personal para llevarlo a lo social, para llevarlo a lo institucional, sí, y que de lo institucional regrese a lo social y a lo individual. Sí. Y por lo tanto que sea desde México, porque en México emerge la Comuna Paz, desde México coincidimos Alicia Rodríguez y un servidor, ha sido la tierra en que nacimos, pero para llevarlo a las Naciones Unidas tiene que salir desde el país en donde se está desarrollando este proyecto a través de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores lo presenta ante las Naciones Unidas para que después los países que ya habían firmado el Pacto Roerich y se quieran sumar a pues lo hagan, y después lo llevemos a las instituciones dentro de política pública, a las legislaturas de cada uno de los países,
al sistema educativo de cada uno de los países y al fomento institucional. Es una manera en donde es posible que lo hagamos siempre y cuando haya voluntad y compromiso. Claro, importantes componentes. Bueno, de alguna manera entiendo que este esfuerzo de alguna manera se vino bajando en su intensidad. A veces pocos ya recordamos la bandera de la paz, no conocemos a Alicia Rodríguez, no conocemos el alcance, mucho menos y la vida de Nicolás Roerich, y pues este esfuerzo para volver a actualizar que tú le otorgas, pues de alguna manera es poner en perspectiva en tiempo actual un esfuerzo que, como bien dices, es tan nativo, pero que a veces no tenemos un instrumento e incluso categorías que nos hagan posible entender de qué manera podemos generar paz, definir espacios tan importantes dedicados a la paz, pero sobre todo cómo entenderlo en términos de la perspectiva del individuo y por lo pronto la familia, que me parece que son los núcleos más importantes que también se han descuidado, ¿no? Sí, hemos estado por un proceso de cambios profundos. Por un lado, el tiempo astronómico por el cual está pasando la Tierra, un cambio de era, climático, un cambio de sol, sí. O sea, con todo lo que esto implica. Obviamente ante eso viene un cambio climático. Se sabe que es el siglo de las grandes migraciones, ya sea por los procesos climáticos o por los cambios en las estructuras de los poderes hegemónicos en los países y entre las naciones. Sí. Y ante estos grandes retos, pues tenemos que tomar acción. Por un lado, las Naciones Unidas está haciendo todo el tema de la Agenda 2030 hacia la sustentabilidad. Pero en esta agenda, también en el capítulo 16 viene paz, justicia e instituciones. Ahí es de alguna manera donde desde lo individual, desde la sociedad civil, se hacen las propuestas para llevarlas a las Naciones Unidas. Y es no solamente sostenimiento y sustentabilidad, sino también es dignidad en el proceso de lograr una economía circular. Si no tomamos en cuenta la dignidad de vida, seguiremos siendo esclavos de nuestra propia inteligencia. Es momento de poner la conciencia en el juego de la inteligencia del hombre, que ya sabemos dominar hoy por hoy la ciencia y la tecnología, pero fundamentado en leyes universales, en valores universales y en principios universales. Si no, estamos al borde de nuestra propia extinción. Exactamente. Acabo de cursar un curso sobre cultura ambiental con perspectiva de género y exactamente nos hablaron de este acuerdo 2030 y bueno, que se creó en Nueva York, ¿no? Por cierto. En las Naciones Unidas en Nueva York. Sí, y bueno, pues qué importante que se pueda sintetizar de alguna manera, como ustedes también lo están haciendo en el acuerdo sintetizado principalmente por ti. Y me gustaría escuchar en cuánto tiempo se hizo la síntesis de todo este trabajo. Me encantaría escucharlo. Sí, porque pues sí, es reconocer todo el trabajo que hay atrás de esto. ¿De esta vida o antes? De esta vida, cuando menos. De esta vida, bueno, yo llego por el tema de arte a Cuba en 2005. Sí. Y el trabajo de mentoría y mecenazgo en un colectivo de artistas cubanos me lleva al tema de la paz. O sea, cómo el arte nos puede ser una herramienta que permita generar paz. Inicialmente desde una perspectiva, cómo podríamos ayudar a hermanar a dos países hermanos, Cuba y Estados Unidos, desde una expresión artística. Desde esa tesis que desarrollo junto con este colectivo, lo voy presentando a instituciones artísticas, culturales, educativas, y fui llamado en 2012 a formar parte de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, de la CONAPAZ. Ahí nos reunimos cerca de 80 personas, cada uno representando o sus propios proyectos o algunas instituciones que ya tenían que ver con el tema de la paz.
y fue desde ahí que me empiezo a involucrar más, no únicamente en el tema de arte y paz, sino entender el tema de la paz desde una perspectiva mucho más amplia. Ahí van llegando proyectos de educación para la paz, de mediación, de justicia restaurativa, de derechos humanos, de derechos de la madre tierra, de periodismo de paz, deporte y paz, en fin, todo lo que tiene que ver de derechos de la madre tierra. Y obviamente ante esta perspectiva y este entendimiento más profundo de la paz que me llega como un, por sí, llamado espiritual, pero ahora ya entendido, integrado los conceptos, me formé, bueno, me certifiqué en el Instituto de Educación para la Paz, ahorita soy uno de los maestros en las certificaciones y en los diplomados, y el tema me apasiona. Y es desde ahí, podemos decir, 2005 a 2021 son 16 años que de alguna manera ya estoy inmerso en el tema. Wow. Sí, lo que me parece importante es esta cualidad o capacidad que tiene Norman para hacer una revisión y hacer un esfuerzo de síntesis, porque eso es lo que me parece que vale la pena apoyar, en términos de que cuando ves los componentes que están de alguna manera como significando lo más importante para retomar una acción de paz, están de alguna manera separados, sin vincularse. En cambio, a través de este esfuerzo, creando un pacto es una acción, y una acción trae un plan, y un plan trae un protocolo, y ese protocolo son componentes que siempre que lo escuchas hablar, hay una forma de poder relacionar por qué no podemos desvincular, por ejemplo, la economía solidaria del asunto de las garantías individuales, de los derechos individuales, pero también son los derechos de los diferentes, grupos que están y han sido históricamente vulnerados, como los pueblos originarios, como las mujeres y la violencia, como las mujeres y su perspectiva de género, es decir, todo está vinculado. Y además, que siempre me gusta cómo lo expones, que además de todo esto que podría ser un ámbito humano, estamos vinculados con un ámbito ambientalista y que tiene que ver con el entorno del ecohábitat en el cual estamos interdependientes. Entonces ya no se puede desligar, pero bueno, ponerlo en orden, hablar de los mecanismos y además poner en perspectiva acciones muy concretas, me parece que hacía falta en la actualidad, porque sí hay tesis, sí hay trabajos muy importantes en ciertos ámbitos, porque es tan amplio el pensamiento y la acción humana que se va desagregando en cientos de áreas, por no hablar de miles, hablamos de cientos, pero falta esta visión integradora. Me parece que este pacto, cuando se entregue y la lucha que esto va a implicar, sería, además de ser simpatizantes, asumirlo para ser activistas del pacto. Y bueno, ¿hacia dónde crees, Norman, que debiera ser el lanzamiento del pacto y cuáles serían como las agendas más prioritarias? Bueno, uno es dejar establecido el documento firmado por personas a nivel internacional de peso en el tema de la paz, lo cual ya conforman parte de la Comisión Nacional, y de hecho en este cuarto foro se va a dar a conocer lo que se invitó a que se formara en el tercer foro global, este organismo global ciudadano de cultura de paz, que pueda contener a las comisiones nacionales de paz de todos los países que quieran estar replicando todos estos conceptos y las diferentes metodologías que están originando en México, pero que ya se están replicando en muchos otros lugares. Y por lo tanto, por un lado, a nivel gubernamental, hacer las acciones necesarias, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer desde los ciudadanos. O sea, son dos esfuerzos que tienen que ir de manera paralela. En paralelo. No podemos esperar a que sea ley
para empezar a transformar, accionar así nuestra cosmovisión. Así es. Porque a medida de que somos conscientes de ello, no tenemos que esperar que sea ley para que empecemos nosotros mismos a considerar que estamos vinculados inter e intra. O sea, es como si adentro de nosotros mismos, nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestras células, nuestros tejidos, están inter e intravinculados. Lo mismo sucede entre nosotros como humanidad y lo mismo sucede de la humanidad con los... Es decir, ya hay acciones que ya podemos poner en marcha. Por supuesto. Y eso generará una fuerza colectiva y eso presionará a los que nos representan, que son los legisladores. Cada uno de los países tiene sus cámaras altas y su cámara baja, que puedan recibir por parte de las organizaciones civiles dedicadas a cultura de paz este tipo de iniciativas que puedan ser incorporadas para que puedan ser ya formar parte de sus cuerpos constitucionales, ¿no? Efectivamente. Y viene... Es decir, hay un trabajo social tremendo en términos de cómo la comisión y el pacto que genera dejaría agendas de la sociedad civil para ir organizándose de manera regional y de manera nacional para que todo esto fuera caminando en términos nacionales, regionales y, por qué no decirlo, internacionales. Efectivamente. Sí, la paz no reconoce fronteras. Sí, ¿no? Es un estado del ser en unidad. Y el ser, la primera es nosotros cada uno como individuos, la segunda dimensión es como humanidad, sin fronteras. O sea, no importa, somos de un país, de otro, de una religión, de otra, de un color de piel o de otro, de un género, de un estrato social, no importa qué diferencias tengamos, es más, la riqueza está en las diferencias. Es saber cómo ser unión y unidad. Sí, unidad en la diversidad. Exacto. De esa diversidad, cómo estar en un campo unificado, cada quien con nuestras capacidades, pero sabiendo ser complementario y comprometido con aquella común unidad en donde nos desarrollamos. Claro. Magnífico. Bueno, pues nos vamos, ya son 10:06. Me gustaría si nos das las redes sociales donde puedan los amigos, si quieren dar seguimiento, incluso participar con algún esfuerzo vinculante hacia el foro internacional, que creo que todo pinta y apunta que sea para noviembre, ¿verdad? Así lo estamos pensando. Ya se va a acabar de definir la fecha y el sitio geográfico, aunque este año por el tema de COVID yo creo que pues la gran mayoría de los participantes estarán siendo vía plataforma, pero eso también nos acerca, nos evita una cantidad de gastos muy grandes, pero sí sin tener esos gastos, sí tenemos la voz y la intención de expertos alrededor del mundo, donde en cada foro vamos avanzando, vamos revisando. Es un reto, pero también es una oportunidad que sea digital. Efectivamente. ¿No? O sea, unas y otras. Lo hace más viable la implementación, entonces, por supuesto, en términos de llegar a los hogares muy rápido. Efectivamente, así es. Muy bien, Norma. Pues con esto concluimos este programa. Ari, Gerardo, muchas gracias. Y el público que hace favor de acompañarnos, muchas gracias. Que tengamos todos una muy buena semana de luz y de bendiciones. Hasta el próximo lunes en un programa más de Confluencias por la Paz. Confluencias por la Paz. Gracias.